Fernández, que en realidad también lo considero un amigo. Me queda muy grande el título de maestro, simplemente un colega con el que hemos compartido esta pasión por el derecho minero, así que yo estoy muy honrado de estar hoy acá en el Colegio de Abogados de Córdoba. Voy a tratar de hacer una charla lo más amena posible, sabiendo que no todos, veo varios amigos que nos están acompañando hoy, y sobre todo agradecerles porque esta charla se da también concomitantemente con un evento deportivo que a todos nos gusta, así que es un sacrificio de estar acá escuchándome, por lo que lo valoro doblemente. Eh, Digo que voy a tratar de hacer la charla lo más amena posible, teniendo en cuenta que muchos de los amigos que nos están escuchando no son abogados, entonces voy a tratar de ir llevando la charla de manera de que podamos mezclar algunos conceptos técnicos con algunos otros que puedan ser asequibles para cualquiera que lo pueda escuchar, sobre todo teniendo en cuenta que este tema que hoy nos convoca tiene tantas aristas que exceden de lo técnico para infiltrarse en temas políticos, sociales, comunicacionales, es decir, tiene varias ópticas que seguramente ustedes me van a ayudar al momento que para mí es el más importante de la charla, que va a ser cuando podamos interactuar con preguntas y respuestas y escuchar cuáles son sus puntos de vista o sus inquietudes. Yo voy a compartir la pantalla, si me permiten. Vamos a ver. ¿Se ve ahí, doctor? Sí, perfecto. Bueno, el tema que nos convoca hoy son las facultades nacionales y provinciales en la regulación de los recursos naturales. Ha quedado realmente un poco largo y extenso el título, pero ¿a dónde quiero apuntar con esta charla? Quiero apuntar a ver si podemos de alguna manera reflexionar sobre esta frontera difusa que se nos aparece entre la potestad normativa que tiene la nación y las potestades provinciales. Sobre todo hablo de los recursos naturales, pero claramente voy a hacer hincapié en el tema del cual yo humildemente conozco, que es el tema del derecho minero. Pero esto también se puede perfectamente ampliar y se puede análogamente considerar también a otras regulaciones como son, que lo vamos a ver un poco más adelante, temas glaciares, temas humedales, tema hidrocarburífero. Es decir, tenemos que ver cuál es, tratar de echar un poco de luz a esa frontera un poco tenue entre esta división legislativa entre la nación y las provincias, que incluso, fíjense ustedes, que hasta ha avanzado a límites de que hay antecedentes de legislación municipal sobre temas en Mendoza, en Chubut, en Catamarca, en donde hay municipios que han empezado de alguna manera a legislar sobre materias que vamos a discutir si son de competencia nacional, provincial o municipal. Para poder abarcar este tema, necesariamente tenemos que hacer una introducción constitucional. Hago una aclaración, yo no soy especialista en derecho constitucional, pero creo que al ser nuestra carta magna y nuestra base normativa, todos debemos conocerla. Sobre todo yo voy a mencionar algunos artículos que son muy conocidos por todos nosotros. Para poder arrancar con este tema, es importante como primer paso enfatizar que las provincias son anteriores a la nación. ¿Qué quiero decir con esto? Las provincias fueron las que dieron nacimiento a la nación. No fue al revés. No es una nación que a su vez ha logrado una diáspora en distintas provincias, sino que son provincias que al haberse unido crearon un ente llamado nación. Por lo tanto, ahí ya tenemos el primer germen, el primer antecedente
de delegación de facultades de los que existía primero, que eran las provincias, hacia el nuevo, llamémoslo nuevo ente, que era la nación. Algo similar pasó, si buscamos alguna analogía histórica contemporánea, en lo que es los Estados Unidos de Norteamérica, en donde también, al decir de Lowenstein, un jurista americano, que decía, el ciudadano americano está de alguna manera sujeto a dos legislaciones, es decir, está sujeto a dos gobiernos, al gobierno nacional y al gobierno federal, a cada uno de los estados americanos. Y lo que Lowenstein sugería, pedía, exigía de alguna manera, es que tiene que haber cierta coordinación, tiene que haber cierto equilibrio, cierta complementariedad entre lo que decide el Estado Nacional y los estados federales, en este caso las provincias, si volvemos otra vez a la Argentina, y tener en cuenta de qué lado nosotros podemos divisar hasta dónde el Estado Nacional puede legislar y hasta dónde las provincias tienen autonomía. Reconociendo esta palabra como esta compuesta de autónomos, es decir, la posibilidad de darse sus propias normas. ¿Pueden las provincias darse sus propias normas? Volvemos a entrar en esta frontera que no podemos iniciar esta charla si no tenemos claro esto. Provincias anteriores a la nación que a su vez le han delegado poderes, facultades, para que emita ciertas normas, resguardando, quedándose con algunas potestades, reservándose algunas potestades, para poder también legislar. En esta doble frontera es donde nos tenemos ahora que manejar y poder avanzar en lo que es la presentación. Si me permiten, vamos a ir a la segunda. La Constitución Nacional claramente, aquí he arrancado con el artículo 5, pero me parece que es importante empezar por el primer artículo, el artículo 1 de la Constitución Nacional. ¿Qué dice? El artículo 1 de la Constitución Nacional dice que la República Argentina se da para sí, en lo que es la organización, ha tomado el régimen representativo, republicano y federal. Representativo. ¿Qué quiere decir representativo? Bueno, esto claramente nos lo dice el artículo 22 de la Constitución. Todos lo conocemos. Ese que dice que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Es un artículo bastante interesante de reflexionar, sobre todo en estos días, ¿no? Y sobre todo en esta temática en la que estamos los recursos naturales, donde parece que el pueblo, la voz del pueblo o ciertos representantes no institucionales del pueblo llevan la voz cantante a través de ciertos grupos denominados autoconvocados, representantes, colectivos, la voz de los sin voz, un poco reñido con esta primer pilar, estoy hablando del artículo 1, ¿no? 1, la base de nuestra Constitución, sistema representativo, republicano, al adoptar la república, basado en que en la división de poderes. Tenemos tres poderes en un equilibrio, como decía Lowenstein, en un equilibrio, poder legislativo, poder judicial y el poder ejecutivo, que son los que forman esta estructura. Y por último, federal. Vuelvo a repetir, un gobierno central y provincias que reservan facultades al haber creado a la nación, por ser anteriores a la nación. Estas son las bases de nuestro sistema. No podemos empezar esta charla si no dejamos en claro este artículo 1 de la Constitución. Tenemos también el artículo 5 que habla de lo que es, yo lo llamo la concordancia constitucional. ¿Por qué lo llamo así? Porque este artículo 5 de la Constitución le permite a las provincias sancionar sus propias constituciones. Cada provincia argentina tiene su carta magna, su carta superior, su constitución provincial. Ahora, todas estas constituciones tienen que estar en concordancia
con la Constitución Nacional. Tienen que garantizar esta división tripartita del poder, el sistema republicano, representativo, federal. Es decir, los principios y garantías de la Constitución Nacional tienen que verse replicados en las constituciones provinciales. De esto nos habla el artículo 5. El artículo 28, también un artículo importante en este tema que vamos a tratar, estoy haciendo solamente una introducción al problema, nos dice que las leyes, ¿no es cierto?, reguladoras, sabemos que ningún derecho es absoluto, sino que todos ellos son pasibles tanto de reglamentaciones como de interpretaciones. Ahora, la reglamentación de estos derechos no pueden alterar estos principios constitucionales. Estos derechos no pueden ser alterados por las leyes que los reglamentan. De eso nos habla el artículo 28 de la Constitución. También hay un artículo importante que no figura aquí en la filmina, pero creo que es muy importante mencionar, que es el artículo 31 de la Constitución, que habla de lo que es el orden de prelación de las leyes, ¿no?, que es lo que el jurista alemán Hans Kelsen denominaba la pirámide, ¿no?, donde tenemos una Constitución Nacional en lo que es el vértice superior, y después tenemos las leyes nacionales, leyes provinciales, ordenanzas, resoluciones, etc. Entonces lo que está diciendo este artículo 31 es que existe un orden prelativo, donde las leyes de inferior rango no pueden alterar, ni desvirtuar, ni contradecir, menos derogar las normas de un nivel superior. El artículo 75, inciso 12, ¿por qué hago mención de este artículo? Porque es clave para introducirnos al tema que nos ocupa hoy. Este artículo, que era el viejo 67, inciso 12, hoy 75, después de la reforma del año 1994, es la que ordena al Congreso de la Nación a dictar determinados códigos. Código Civil, Código de Comercio, Código Penal, Código de Minería. Código de Minería. Fíjense ustedes que el Código de Minería tiene raigambre constitucional, es decir, estamos en el año 1853 y ya el constituyente ordenó el dictado de ciertos códigos en donde empardó en importancia el Código de Minería con el Código Civil o el Código Penal, para que vean la importancia que tenía la regulación de este tema. Y no hablaba de los hidrocarburos porque sabemos que recién vamos a esperar hasta 1917 con el descubrimiento del primer gran reservorio hidrocarburífico en Comodoro Rivadavia. Recuerden ustedes que hasta ese entonces los hidrocarburos estaban dentro del Código de Minería. Después, eso es otro tema, salieron del Código de Minería y se reglamentaron aparte después de este hallazgo en 1917. Bien, ¿qué más tenemos? El artículo 121, que era un poco lo que estábamos hablando, la conservación de los poderes no delegados, es decir, las provincias, ¿qué poderes le dieron a la nación? Bueno, recién acabo de mencionar uno, el artículo 75, inciso 12, las provincias le piden a la nación que sancionen los códigos de fondo, códigos madres, base, como el Código Civil, el Penal, el de Minería. ¿Qué quiere decir esto? Que las provincias delegaron esa facultad, no la retuvieron, delegaron en la nación la posibilidad de que la nación dicte el Código de Minería. Pero a su vez conservaron también ciertos poderes que son los que les permiten a las provincias legislar también, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la gestión, todo lo que tiene que ver con la administración de los recursos. Por eso es tan importante tener en cuenta esta conservación de poderes no delegados, porque nuestra charla va a tratar de dilucidar hasta dónde puede las provincias normar sobre los recursos naturales y hasta dónde la nación es competente.
Tenemos para finalizar el artículo 124, conocido por todos, que es la federalización de los recursos naturales. Es un artículo por el cual los recursos naturales pasan a ser del dominio de las provincias, pertenecen a las provincias. Y el artículo 126, que nos habla de que las provincias no ejercen el poder delegado a la nación. Y el artículo 126 también dice que las provincias pueden celebrar tratados, convenios, pero expresamente les prohíbe sancionar códigos y entre ellos el Código de Minería. Dice, las provincias, si bien tienen facultades legislativas, no tienen la facultad de dictar sus propios códigos. ¿Y por qué no? Porque ya lo habían delegado, artículo 75, inciso 12. Son poderes que ya había delegado a la nación. Por lo tanto, ha perdido esa competencia normativa para dictar códigos como el Código de Minería. Esta era la introducción constitucional que yo quería hacer. He dejado en suspenso para un poquito más adelante el comentario del artículo 41 de la Constitución, que nos va a ayudar para analizar lo que es el corazón de esta charla, ¿no? No es que yo lo haya omitido a propósito, sino que involuntariamente, sino que ha sido a propósito para poder ser tratado un poco más adelante. Y nos hacemos estas primeras dos reflexiones después de haber recorrido rápidamente estos artículos constitucionales. Y reflexionamos, ¿tienen las provincias facultades regulatorias? Bueno, ya la respondimos, sí tienen facultades regulatorias y estas están claramente establecidas en el artículo 121 que recién repasamos, en donde claramente tienen facultades regulatorias. Pueden legislar el artículo 121, el mismo artículo 41 de la Constitución. Le da a las provincias, ya lo vamos a ver un poco más adelante, esta posibilidad. Pero tienen limitantes, también lo hablamos. Claramente tienen límites. Tienen los limitantes que acabo de mencionar, del artículo 126, del artículo 28, cuando decía que las reglamentaciones no pueden alterar derechos ni garantías reconocidos por leyes superiores, como es nuestra Constitución Nacional. Entonces acá ya empezamos a visorar esta frontera que nos aparece difusa. ¿Cuál podría ser una primera conclusión a la que podemos arribar? Bueno, la nación puede dictar legislación de fondo, básica, estructural, sentar bases. Y las provincias pueden completar, reglamentar, gestionar, siempre con el límite de no alterar derechos ni garantías reconocidas por la Constitución Nacional. Este sería un poco el articulado, el enjambre normativo a la que nosotros nos adherimos con nuestra Constitución Nacional. Y es por aquí en donde nos resulta a veces difuso, o a veces, para quienes nos dedicamos al estudio del derecho, nos hace algún ruido estas facultades como provincias o municipios, cruzando esta frontera, empiezan a legislar en grises o en lugares poco claros, en donde parece que la provincia puede legislar por estas facultades que, repito, da el artículo 121, el artículo 41, y parecería que no está en contradicción con los limitantes. Pero bueno, vayamos a casos concretos para saber si esto es así o no. Y he traído dos ejemplos. Me estoy metiendo, como ustedes verán, en temas mineros y en temas bastante polémicos, que es la ley 9526 de Córdoba, la ley 7722 de Mendoza. Ambas leyes la podemos catalogar de muchas maneras. La podemos catalogar de leyes provinciales que reglamentan la actividad minera. Podemos llamarlas leyes que de alguna manera restringen la actividad minera, o podemos ser más enfáticos y decir leyes que prohíben la minería.
Estas tonalidades son las que yo invito a ustedes a que las caminemos juntos para ver en cuáles de estas tres nos podemos nosotros situar, ¿no? Es importante también recordar, en esto de las autonomías, ¿qué dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre esto? Porque una cosa es que lo diga yo, es una opinión, seguramente si alguno de ustedes respeta mi opinión, no deja de ser una opinión doctrinaria, en el mejor de los casos. Pero también es bueno repasar qué es lo que ha dicho nuestro Supremo Tribunal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, acerca de las autonomías provinciales. Y en esto nosotros encontramos tres etapas. Voy a tratar de ser sintético. Encontramos tres etapas jurisprudenciales de la Corte. Una primera etapa en donde claramente reconoció las autonomías provinciales para todo lo que sea el ejercicio de las facultades no delegadas. Le dio realmente un gran espaldarazo, un gran apoyo a las autonomías provinciales. Esto quedó plasmado en un fallo por allá por el año 1869, que es un fallo bastante conocido, que es el fallo Resoagli, repito, Resoagli de 1869, en donde claramente la Corte estableció sin ninguna duda las facultades provinciales para normar, reglamentar todo lo que fuera dentro de su contexto de poderes no delegados al poder central, a la nación. Esta tendencia cambió drásticamente en el año 1968, con un fallo también muy recordado, muy importante, que es el fallo Marcoletti de 1868, en donde el viejo artículo 104 de la Constitución Nacional, el viejo artículo 105, que era justamente los que hoy conocemos como 121, si bien reconocía las facultades provinciales, decía que tenían que estar siempre en coordinación con la nación. Es decir, viró esta importancia, este de poner énfasis en lo que eran las autonomías provinciales para pasar a una supremacía de las facultades de la nación. Es decir, puso énfasis en las potestades nacionales para todo lo que es la reglamentación. Recuerden ustedes que los recursos naturales pertenecían a la nación. Iba en línea con esta tendencia que la vemos en Mercolati, en este fallo lo vemos tan nítidamente. Y luego tenemos un nuevo cambio de la jurisprudencia de la Corte, que es el que actualmente damos, que ha vuelto a la primera concepción, es decir, al respeto a las autonomías provinciales en lo que es la reglamentación en los recursos naturales. Esto es muy importante, se dio en un fallo del año 2004, que era el fallo Zavalía contra la provincia de Santiago del Estero, en donde claramente volvió a hacer hincapié, y algo importante, con la composición mayoritariamente actual de la Corte Nacional, volvió, repito, año 2004, volvió a poner el eje en las autonomías provinciales para poder normar, reglamentar o ejercer estas facultades que no delegaron en su momento a la nación. Bueno, hecha esta introducción, hemos visto los artículos de la Constitución Nacional, hemos tratado de darle una breve explicación y hemos visto las tendencias jurisprudenciales de nuestro Supremo Tribunal. Ahora vayamos a casos concretos para pasar por el tamiz de esta introducción que hemos dado y veamos si estas normas que vamos a comentar ahora se ciñen o no a esta frontera que acabamos de trazar. Estas leyes son contemporáneas, 2007 en el caso de la provincia de Mendoza, 2008 en el caso de la provincia de Córdoba, bastante similares las leyes,
aunque yo, para mi gusto, la ley cordobesa, sobre todo en sus primeros dos artículos, es más parecida a la ley 5001 de Chubut que a la ley 7722, pero bueno, en el espíritu de alguna manera de trabar el desarrollo minero, bueno, están hermanadas estas tres jurisdicciones que las tiene realmente con la imposibilidad de desarrollar esta actividad que, repito, esto no me voy a cansar de decirlo, por más que suene reiterativo, el derecho minero tiene un código propio, una norma nacional, dictada por el Congreso de la Nación, en respuesta a un pedido que hace la propia Constitución en el artículo 75, inciso 12, por los cuales todas las provincias le dijeron al Congreso de la Nación, mire, dicten el Código de Minería. Y recordemos también el artículo 128 de la Constitución Nacional que prohíbe a las provincias dictar códigos como el de minería. Entonces yo creo que esta frontera no tiene discusión. La nación es la única competente para dictar códigos como el Código de Minería. La provincia puede reglamentar, pero no puede dictar un código como el de minería. Esto no tiene para mí discusión. Primer punto que dejemos saldado. Bueno, veamos entonces qué dicen estas leyes. Vayamos a la ley de Córdoba, artículo 1. Prohíbese en todo el territorio de la provincia de Córdoba la actividad minera metalífera en la modalidad cielo abierto. Fíjense qué curioso, ¿no? Prohíbese directamente. Reflexionemos. Está en coordinación con el artículo 28 de la Constitución, en donde dice que las leyes que reglamentan, perdón, la reglamentación de las leyes no pueden alterar los derechos ni las garantías reconocidas por la Constitución Nacional. Digo yo, porque si hay un Código de Minería de la Nación que establece las condiciones por las cuales se adquieren y se ejercen los derechos mineros, que una provincia diga se prohíbe la actividad minera, yo creo que acá ya tenemos un primer interrogante de constitucionalidad. Pero fíjense ustedes, ¿podría alguien decirme, no dice que se prohíbe la minería? Se prohíbe la minería metalífera, y tampoco toda la minería metalífera, la de cielo abierto, por lo cual yo podría colegir que la minería no metalífera o la metalífera subterránea estaría permitida en Córdoba. Esto ya, a mi humilde entender, ya acá se está rogando a la provincia facultades que son de la nación. Porque la nación, al categorizar los minerales, no lo hizo con metalífero y no metalífero. Esto es una invención del legislador cordobés. El Código de Minería de la Nación claramente ha establecido tres categorías de minerales que ni siquiera tienen que ver con lo metalífero, porque he escuchado también a algunos decir, no, lo metalífero es la primera categoría. No, señor. La segunda categoría de minerales tienen aquellos minerales metalíferos no enumerados en la primera categoría. Es decir, ¿hay metales en la segunda categoría? Sí, claro. Entonces la segunda categoría también es metalífera. No en su totalidad, pero también contempla minerales llamados metalíferos. Y la modalidad de cielo abierto no soy un geólogo y me están escuchando, ni ingeniero en minas, y hay amigos realmente excelentes expertos en ese tema, pero yo me voy a atrever y voy a tener la osadía de decir que la modalidad de cielo abierto o subterránea no va por el capricho de la empresa, sino cómo se presentan los minerales en la geología y cuál es la forma más conveniente de poder extraerlos. Fíjense entonces ustedes, ya la provincia de Córdoba ha legislado sobre una clasificación de minerales que no tiene el Código de Minerales. Esto de metalífero y no metalífero es ajeno a lo que es la reglamentación del Código de la Nación, realizado por un comprovinciano de ustedes, un abogado cordobés, como fue el doctor Enrique Rodríguez, que es el autor de nuestro Código de Minería ya por
1887. Bueno, se ve que el legislador cordobés se quedó con ganas de seguir legislando y me parece que avanzó sobre una frontera que no podía transgredir. Y el artículo 2, dice, prohíbese en todo el territorio de la provincia de Córdoba la actividad minera, en todas sus etapas, de minerales nucleares tales como el uranio y el torio. Bueno, voy a ser un poco repetitivo otra vez. O sea, el legislador provincial estableciendo una provisión a toda actividad minera, ya acá no importa las etapas, no importa si es cielo abierto, si es subterránea, siempre que se trate del uranio y el torio. Otra clasificación, que está, repito, es ajena a las facultades provinciales. Eso tiene que hacer la nación. Porque la clasificación de los minerales, que no es un numerus clausus, no es una clasificación cerrada, sino que es abierta, es decir, ciertos minerales pueden pasar de una categoría a otra, puede haber una reclasificación, pero eso lo tiene que hacer el Congreso de la Nación, no puede hacer una provincia. ¿Por qué no lo puede hacer si nosotros somos los dueños del recurso según el artículo 124? No, señor, porque esa es materia y es un poder que ya fue delegado a la Nación para que dictara el Código de Minería. Acá, de alguna manera, hay una intromisión provincial en facultades que han sido ya perdidas por la provincia, digo perdidas entre comillas, cuando digo que han sido delegadas, entregadas, conferidas a la Nación. Sigamos analizando la ley cordobesa. El artículo 3 dice, prohíbese en todo el territorio de la provincia de Córdoba el uso del cianuro. Cianuro es sodio, bromuro es sodio, yoduro es sodio, mercurio, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, ácido nítrico y toda otra sustancia química contaminante, tóxica y o peligrosa incluida en el anexo primero de la Ley Nacional 2451, esta es la Ley de Residuos Peligrosos, y o que posea alguna de las características enunciadas en el anexo segundo de la Ley Nacional 24051 y normas concordantes o la que en el futuro la reemplace. Bueno, acá el legislador claramente se quería quedar tranquilo que no pudiera haber ningún tipo de trabajo relacionado a la minería. Este artículo es muy parecido a uno de Mendoza que enseguida voy a comentar, en donde sus defensores dicen, bueno, mire, incluso lo ha dicho la Corte Mendocina, ha dicho, mire señores, la minería no está prohibida, las provincias no pueden prohibir la minería. No, porque sería inconstitucional. Lo dice la Corte Provincial Mendocina. Ahora dice, acá está reglamentando nada más, y el poder de reglamentación sí lo tienen las provincias. Acá lo que está reglamentando es que estas sustancias no se pueden usar, pero fuera de estas sustancias sí, pueden hacer minería. Vuelvo a usurpar título de ingeniero químico, de geólogo o ingeniero en minas, que no son mis experticias porque soy abogado. Pero ¿qué puedo decir? Puedo decir que estas sustancias son imprescindibles para el desarrollo minero. Esto es lo mismo que decir que no voy a prohibir andar en automóvil, pero están prohibidos los motores. Andar en auto se puede, pero sin motor. Usted lo puede empujar, puede haber una pendiente y podemos empujar el auto, usted puede andar en auto, el motor no. Ni nafta, ni gas, ni electricidad. No está prohibida la construcción, se pueden hacer edificios, pero no use cemento ni hierro, ni ningún tipo de mampostería, pero no está prohibido edificar, No está prohibido, porque eso no lo podemos prohibir, estamos reglamentando. Bueno, yo creo que acá hay un exceso, porque acá se torna, volvemos al artículo 28, leyes que con su reglamentación alteran derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional. La minería es una actividad lícita. Es una actividad lícita. Y yo no puedo ejercer esa industria. Yo tengo los derechos. A mí el Código de Minería de la Nación, a través de ciertos requisitos que están preestablecidos en el mismo, me da la posibilidad de obtener el derecho a través de un sistema que se llama la concesión legal. Es decir, yo soy concesionario
cumplí con todo lo que me pide la ley de fondo, me otorgan la concesión, y cuando lo voy a ejercer, me aparece el artículo 3 de Córdoba, que es el mismo artículo 3 de Mendoza, tienen el mismo número, que me dice, no, está bien, usted puede ejercerlo, pero no me use nada de lo que está acá. Ninguna. Y pero es que yo lo necesito. Bueno, hay otra forma. Ah, bueno, esto no se puede usar. Entonces, no me conculca mi derecho, no me lo restringe, no me altera el derecho otorgado por una ley superior como es el Código Minero de la Nación. Volvemos a la pirámide del artículo 31. Código de Minería, Ley Nacional, Ley 9526, 7722, leyes provinciales, invadiendo las fronteras, yendo y viniendo en esa frontera que claramente creo que pudimos mensurar en la primera parte de la charla. Bien, eh, entonces, de hecho, en la sentencia de la Corte provincial en Mendoza, si bien avaló la constitucionalidad de la 7722, tuvo un voto en disidencia, que fue del doctor Adaro, justamente por este artículo 3, en donde decía, bueno, mire, si lo que se prohíbe son estas sustancias por su toxicidad y peligrosidad, bueno, tienen que estar prohibidos para todas las industrias. ¿Cómo para solamente para la minería o la minería metalífera? Si las sustancias tienen esta facultad, si tienen estas propiedades contaminantes o tóxicas, estas se van a replicar y repetir en cualquier actividad que las use. Esa fue la lógica del voto Adaro en la sentencia de la ley 7722, lo que a mi juicio es correcto. Si esto está prohibido, debería estar prohibido para todos. En Mendoza es peor todavía, porque estas prohibiciones solamente rigen para la minería metalífera. Por lo tanto, si usted es minero no metalífero y quiere usar alguna de estas sustancias, lo puede hacer perfectamente. Siendo minero igual, ¿eh? En el mismo lugar donde un minero metalífero no lo puede usar, cualquier otra industria, incluso la minería no metalífera, lo puede usar. La verdad que la razonabilidad de la norma es difícil de desentrañar. Ley 7722 de Mendoza. Fíjense la hermandad con la cordobesa. A los efectos, artículo 1, a los efectos de garantizar debidamente los recursos naturales, con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico, se prohíbe el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos. Por eso le decía que era bastante gemelo del artículo 3. El 3 y el 1 parece que se ha inspirado en la fuente de la norma cordobesa. Acá directamente, para no hacer tan largo citar todas las sustancias, hubo un poco de economía legislativa y pusieron y otras sustancias tóxicas similares. Es decir, innominadamente ha metido dentro de esta prohibición a vaya a saber qué otras sustancias, porque recordemos que la toxicidad no siempre tiene que ver con la sustancia en sí, sino sobre todo con su dosis, con su cantidad, con su modo de uso. Recordemos que podemos intoxicarnos incluso con alimentos. Todos hemos escuchado, se intoxicó con comida, con chocolate, con vino. Entonces ya aquí tenemos otra vez estas fronteras difusas en donde la provincia de alguna manera inteligentemente ha forzado estos límites interjurisdiccionales entre provincia y nación para decir, miren, nosotros no estamos dictando ningún código, no estamos incumpliendo con la Constitución Nacional y su artículo 126. Lo que estamos haciendo es reglamentar. Claro, pero una reglamentación que claramente, en el caso cordobés, para mí directamente legisla sobre un código de minería paralelo. Ha reclasificado los minerales. Y en el caso del legislador mendocino, amañadamente
también ha creado la clasificación de metalífero y no metalífero, y por el otro lado también ha logrado que rápidamente tornar ilusorio el ejercicio de los derechos. Es decir, en Mendoza la autoridad de aplicación concede los derechos, pero su ejercicio se ve imposibilitado por las leyes que lo reglamentan. No se puede. Si yo tengo un yacimiento de oro y necesito cianuro, no se puede. Pero busquen otra forma, bueno, y si no hay otra forma, y bueno, no se puede usar. Esto es lo mismo, yo hago esta diferencia entre, yo se lo dije una vez a un legislador mendocino, yo le hice una pregunta. Le dije, si, a ver, dígame, si yo compro un vehículo, un automóvil, lo compro en una concesionaria, pago al contado el vehículo, me dan el 08, hago la inscripción en el registro automotor, ¿puedo manejar? Para sorpresa de todos ustedes, el legislador me dijo que sí. No, no puedo manejar. Necesito una licencia que se llama licencia de conducir. Y esa licencia es la que me permite el ejercicio del derecho fruto de la compra-venta, que es un contrato que está reconocido por un código de fondo llamado Código Civil. El Código Civil y Comercial de la Nación me autoriza a adquirir un vehículo. Ahora, si las leyes que reglamentan su ejercicio, por ejemplo, la provincia de Córdoba dijera, hay muchos accidentes, ¿sabe qué? No vamos a dar más licencia de conducir. Se acabaron las licencias de conducir. O si no, tráigame una... Solamente van a poder conducir aquellas personas que tengan licencia para manejar autos Fórmula 1, helicópteros y aviones, los tres juntos. Bueno, claramente su reglamentación está yendo más allá de las fronteras de Córdoba. Lo que está haciendo es ilusorio el Instituto de la Compraventa, porque si a mí no me permiten, y alguien les puede decir, argumentando como los defensores de estas leyes, le va a decir, che, pero no está prohibido manejar, ¿eh? No te dan la licencia, pero vos, el auto es tuyo, no te vamos a sacar el auto. ¿Y qué hago con el auto si no tengo licencia? Lo lavo, lo saco del garaje, lo empujo para volver a meterlo, lo expongo. Si yo me lo compré para manejarlo. Los derechos mineros son concedidos para ser trabajados, no para ser especulados. Acá tenemos otra vez estas fronteras que cruzamos de un lado y del otro. Voy a hacer un poco más rápido porque no realmente quiero ir a las partes de las preguntas de todos ustedes. El artículo 3, un exceso del legislador mendocino, que no lo tiene el cordobés, dice que para los proyectos de minería metalífera obtenidos de cualquier método extractivo, para cateos, prospección, exploración, explotación o industrialización, la declaración de impacto ambiental tiene que ser ratificada por ley. Fíjense qué bien, ¿no? Ustedes cumplen con todos los requisitos legales para hacerse de la concesión. Le dan la concesión minera. Cumplen todos los requisitos legales para presentar un informe de impacto ambiental, que sale muy caro. Lo presentan. Evalúan el informe de impacto ambiental, algo que exige incluso la Ley General de Ambiente, la Ley 25675, que haya una evaluación ambiental previa. Ustedes la cumplen. Obtienen la declaración de impacto ambiental. Ustedes dicen, bueno, listo, conseguí todo. Me hice la concesión, hice el informe ambiental, lo evalué y me lo aprobaron. No, señor. Ahora tiene que ir a la legislatura a ver si la política se lo quiere aprobar. ¿Cómo la política? Sí, los legisladores van a votar si su proyecto es ratificado o no. ¿Bajo qué parámetros? Sociales, políticos, criterios de oportunidad. Pero como no hay un control de legalidad, no. Traigo como antecedente el tratamiento del proyecto minero San Jorge en la legislatura de la provincia de Mendoza, que fue rechazado en forma unánime, y uno de los legisladores al votar pidió fundamentar su voto. Fue el único legislador que lo fundamentó, todos los demás simplemente levantaron su mano.
Y este legislador fundó que se oponía a este proyecto minero por expreso pedido de su hija. No estoy siendo irónico, estoy relatando lo que pasó, está a disposición de cualquiera que lo requiera, la desgrabación de esa sesión, de la versión taquigráfica de esa sesión de la legislatura ya por el año 2011. Vuelvo a lo mismo, otra vez esas fronteras de difusa legalidad. Y el artículo 5, bueno, este no viene el caso, pero para que ustedes vean la falta de razonabilidad al momento de legislar, dice que la autoridad de aplicación garantizará en todo proceso de evaluación de impacto ambiental la participación de los municipios de las cuencas hídricas y aquellas regiones que se manifiesten como tales, afectadas por el proyecto respectivo. Bueno, yo puedo entender un municipio que sea cuenca hídrica, pero un municipio que se acepte como tal, como una crisis de identidad. Si yo no tengo agua, pero me identifico como que soy un municipio con una cuenca hídrica. La verdad es poco entendible, porque esto es como si el desierto de Sahara se manifestara como oceánico, o como húmedo, como bañado por una gran cuenca superficial. Desconozco si la tiene subterránea, pero superficial no. Afectados por el proyecto. ¿Qué tipo de afectación? ¿Hídrica? ¿Ambiental? ¿Social? ¿Política? ¿Histórica? No lo aclara. Ambas leyes tienen un puñado de artículos, 6 de un lado, 7 del otro lado, no tienen fundamentos ni considerandos. No quiero adelantar cuál es mi opinión acerca de estas leyes, pero creo que queda a las claras, ¿no? Bueno, y acá vemos los presupuestos ambientales. Entonces, ¿cómo es este tema? Yendo al tema ambiental, recién hablábamos ya más desde el punto de vista constitucional sobre el poder de legislar sobre el fondo, sobre el código de minería. Ahora vayamos sobre el tema ambiental. Acá hay un artículo clave que no podemos empezar ningún tipo de reflexión si no vamos al artículo 41 de la Constitución, en donde rápidamente habla de este derecho que tiene cualquier habitante, todo habitante, de gozar de un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo de las actividades productivas, ¿no? Y que estas actividades productivas puedan beneficiar a las generaciones actuales, pero sin impedir el goce de esto a través de las generaciones futuras, ¿no? Fíjense que el artículo 41 es la consagración constitucional de lo que es el criterio de sustentabilidad que ya existía desde el informe Brundtland, pasando por la conferencia de Río, ¿no? Es decir, esta visión tridimensional o tripartita de la que la sustentabilidad es una mesa sostenida en 3 pilares, que son la protección del ambiente, el desarrollo económico y el respeto a las realidades sociales, ¿no? Esto de garantizar las necesidades actuales, pero sin comprometer las de las generaciones futuras. Fíjense que es la aceptación de este principio, pero en ningún caso dice que uno sea más importante que el otro. No habla de que el ambiente es preferido al desarrollo económico, ni el desarrollo económico a costa del ambiente. Por eso hablo de un perfecto equilibrio, de una armonía. Vuelvo a las palabras del comienzo de Lowenstein en Estados Unidos. No importa que hayan 2, 3 o 4 legislaciones, siempre y cuando tengan concordancia, armonía y equilibrio. Este concepto de la sustentabilidad debe respetar eso. Entonces, ¿cuál es la facultad regulatoria nacional y la provincial en este aspecto? Bueno, claramente la facultad regulatoria nacional tiene que ver con dictar los presupuestos mínimos ambientales. Para eso le fueron dadas las facultades de las provincias. Las provincias le pidieron a la nación, bueno, mire, usted siente las bases, diga cuáles son los presupuestos mínimos, porque nosotros, provincias,
lo vamos a reglamentar por los poderes que nosotros hemos reservado. Ustedes tienen que dar el primer umbral, los cimientos, la base de sustentación en donde nosotros vamos a edificar todo lo que es la regulación de estos presupuestos mínimos. Y esto es lo que ha pasado en nuestro país. Nosotros tenemos una ley de presupuestos mínimos ambientales, que es la 25675, y después cada una de las provincias tienen sus normas ambientales propias. Es más, el Código de Minería de la Nación tiene su ley ambiental, que es la ley 24.585 del año 95, que está incluida en el título 13, sección segunda del Código de Minería. ¿Pero qué es? ¿Esa es la ley definitiva? No, esos son los presupuestos mínimos. Las provincias claramente lo pueden reglamentar. Y esto lo vamos a ver también, como recién vimos casos concretos, veamos casos concretos aquí. Antes, digamos, qué es lo que dice o qué es lo que pregona el Consejo Federal del Ambiente. ¿Qué es presupuesto mínimo para el Consejo Federal del Ambiente? Fíjense ustedes, para el Consejo Federal del Ambiente dice que presupuestos mínimos ambientales es el umbral básico de protección ambiental que corresponde dictar a la nación y que rige en forma uniforme en todo el territorio nacional, como piso inderogable que garantiza a todo habitante una protección ambiental mínima. Y sigue diciendo, la regulación del aprovechamiento y uso de los recursos naturales, y acá vamos al tema que estamos hablando, constituyen potestades reservadas por las provincias y por ello no delegadas a la nación. Acá vemos la frontera, claramente. En consecuencia, el objeto de las leyes de presupuestos mínimos debe ser el de protección mínima ambiental del recurso y no el de su gestión, que es potestad privativa de las provincias. Vemos entonces claramente esto que hablábamos recién, de cómo tenemos esta visión bifronte, de un lado la nación, del otro lado las provincias, respetando estos pisos. El umbral lo pone la nación, la edificación la pone la provincia. Esto lo vamos rápidamente para concluir, con esto vamos concluyendo. Vamos a analizar muy rápidamente dos fallos o tres fallos que muchos de los amigos que nos están escuchando lo conocen. El primero es el fallo Villibar, Susana Noemí, contra la provincia de Chubut. También muy citado por el derecho ambiental. Yo creo que mal citado. Porque muchas veces se cita el fallo Villibar como respaldatorio de toda reglamentación en contraria a la minería. Muchas veces yo he escuchado colegas hablar de la constitucionalidad de la ley 9526 o de la 7722 y da como fundamento el fallo Villibar. No, guarda, leamos bien el fallo Villibar. El fallo Villibar, que llega a la Corte de la Nación por queja, después de haber sido rechazados los recursos extraordinarios en el Chubut, fue justamente otra cosa. Esto tiene que ver con una mina y una empresa minera, el Desquite, que ¿qué pasó con ellos? Pasó, en el fallo de Villibar es interesante, era una exploración de oro en donde se presentó un informe de impacto ambiental, se dio la declaración de impacto ambiental, y cuando quiso pasarse a la etapa de la explotación, el municipio de Esquel pidió, a través de un plebiscito que rechazó la instalación de la mina, pero también la provincia de Chubut pidió que se hiciera una audiencia pública que no estaba contenida en la norma. En realidad había una ley en Chubut, que es la ley 4032, si mal no recuerdo, del artículo 6, que dispone la obligatoriedad de las audiencias públicas para todas aquellas actividades que pueden degradar el ambiente. Entonces, la empresa minera dijo que no, que ellos ya tenían una declaración de impacto ambiental y que la audiencia pública no estaba reglamentada en el Código de Minería, por lo tanto era inconstitucional. Bueno, ¿qué dijo la Corte? La Corte dijo, no, señores, el Código de Minería son presupuestos mínimos.
la provincia de Chubut perfectamente puede agravar o puede aumentar los requerimientos, requisitos o exigencias que están en este umbral mínimo del que hablaba el Consejo Federal del Ambiente. Por lo tanto, es constitucional. Esto bastó para que siempre digan el fallo Villivar avala la ley 5001 de Chubut. Fíjense usted que el doctor Lorenzetti, preopinante en esta sentencia, claramente en el párrafo tercero de la sentencia, dice que la ley 5001 no juzga la constitucionalidad de la ley 5001 porque no ha sido introducida su análisis por las partes. No está en discusión la ley 5001, lo dice expresamente el fallo. Entonces me animo a ser categórico. Es mentira que el fallo Villivar se haya expresado sobre la ley 5001. En todo caso, se expresó sobre la ley 4032, que autorizaba una audiencia pública previa a la declaración de impacto ambiental. Y declaró que esa exigencia adicional que se le impuso a la mina del Desquite es constitucional. Y creo que es correcto. Estoy de acuerdo con el fallo Villivar. El fallo Villivar es correcto. Pero es bueno remarcar eso, porque si no nos queda esta idea de que el fallo Villivar de alguna manera vino a avalar la ley 5001 de Chubut, y esto no es así. Y el otro fallo que traigo a colación es el fallo Schroeder, que hay varios fallos Schroeder, este que estoy trayendo yo desde el 2010, hay varios, porque este señor Juan Schroeder, hay varios fallos Schroeder, porque se ve que es una persona muy activa en lo que es la defensa del ambiente y del ecosistema, pero el que traigo yo a colación aquí es el fallo que tiene que ver contra el INVAP. El INVAP, que es el instituto, es un instituto nacional de tecnología, que tenía un contrato con un organismo australiano, si ustedes lo van a recordar el caso. Había un contrato por el cual se celebraba la venta de unas usinas nucleares y había el procesamiento del combustible, ¿no es cierto? Esto era entre el INVAP y la Australian Nuclear Science Technology Organization, la ANSTO, por lo cual se preveía el ingreso de combustible quemado, ¿no es cierto?, de un reactor nuclear que había sido vendido a Australia. Y este señor, a través de la vía del amparo, que le da el artículo 43 de la Constitución, había reclamado la inconstitucionalidad de esta cláusula del contrato por el cual ese combustible quemado volvía a la Argentina. ¿Y por qué traigo el fallo Schroeder? Porque miren lo que dice la Nación. La Nación dice, tuvo bastante recorrido esto. En primera instancia le rechazaron el planteo, después, le aceptaron el planteo y llegó hasta la Corte de la Nación, y la Corte de la Nación le rechaza el planteo a Schroeder y le da la razón al INVAP. Y dice que, y esto es importante, porque tiene que ver con el tema que estamos tratando, dice que los derechos no son absolutos, ni tampoco son abstractos, sino que no se había podido demostrar que realmente pudiera hacerse lugar al principio precautorio, que es una de las bases también del derecho ambiental y que está introducido en la ley 25675. Y esto no era así porque no estaba probado que este combustible llamado quemado, no estaba probado, ¿no es cierto?, que fuera igual a, que no era de por sí radioactivo, o sea que eran dos cosas distintas, combustible quemado que combustible radioactivo. Y dijo que no habían pruebas que pudieran determinar que estábamos en presencia de una amenaza grave, de un daño grave e irreversible, que son los presupuestos que requiere el principio precautorio. Entonces, fíjense ustedes cómo juega este rol de lo que son las facultades nacionales y provinciales, y cómo la Corte siempre de alguna manera ha terminado siendo garante de esto. Yo no reconozco, por eso traigo estos fallos,
cité el fallo de la 7722, pero ya en atención al tiempo, creo que algo ya comenté, ratificó la constitucionalidad de la 7722 con este fallo, perdón, con este voto en disidencia del doctor Adaro. Pero bueno, no ha terminado todavía la película porque este examen de la ley 7722 se encuentra todavía en la Corte que hizo lugar a la queja, la Corte Nacional, y todavía no se ha expedido. Así que todavía no hemos visto el final de la película. El fallo Villivar, la Corte sentó claramente su posición, en el fallo Schroeder también, y estamos esperando el fallo de la 7722 acerca de la constitucionalidad de esta norma. Tendencias recientes, rápidamente. ¿Cuáles son las tendencias recientes de estas fronteras difusas? Porque yo he hablado todo de minería, pero ha habido también cruces de frontera de la nación con las provincias. Sí, yo traigo dos ejemplos. La Ley Nacional de Protección de Glaciares y lo que son los distintos proyectos que hay hoy en el Congreso de la Nación sobre humedales, protección de humedales, en los cuales la nación ha cruzado la frontera pero para el otro lado. Terminan reglamentando la nación sobre potestades provinciales. Por ejemplo, en glaciares, directamente tenemos, por ejemplo, el artículo 6, inciso C, que prohíbe toda actividad minera y hidrocarburífera en zonas de glaciar y periglaciares. Es decir, a la provincia no le deja ninguna posibilidad de reglamentación. Y estos ya no son presupuestos mínimos. Si seguimos al gran jurista Hutchinson, cuando decía, miren, la reforma de la Constitución del año 94 de Argentina ha seguido la Constitución española de 1978. ¿Qué dice la Constitución española del 78? Habla también esto de presupuestos mínimos que tienen que poder ser completados. Tienen que poder ser completados. ¿Cómo se completa? Por la provincia una prohibición iure de iure, lisa y llana. Está prohibida la minería. ¿Cómo complementa la provincia? ¿En qué más puede avanzar la provincia? En absolutamente nada más. No hay ninguna posibilidad. Y Hutchinson lo expresaba claramente. Lo expresaba claramente y a su juicio decía que la legislación básica que permite normas, tiene que permitir normas adicionales o un plus de protección. Aquí no hay ninguna posibilidad de plus. Si está prohibido, está prohibido. No hay plus posible. Recordemos que los glaciares son recursos naturales que pertenecen a las provincias. Y acá, a diferencia de la minería, en donde se han dado presupuestos mínimos que después las provincias completan, Villivar, acá la nación da presupuestos máximos, que son imposibles de completar o complementar. Es imposible, ni agravar. O utilizando las palabras de Hutchinson, de incluirle un plus de protección. No hay plus posible, está prohibido. Y con la ley de humedales pasa lo mismo. Hay 6 proyectos son proyectos nada más, pero en la mayoría de los proyectos, salvo uno que creo que es de la diputada Ocaña, los demás proyectos establecen que el organismo de control y de inventario es el ANA, la Autoridad Nacional de Aplicación. O sea, la nación hace el inventario y dispone sobre recursos que son provinciales. Volvemos, este cruce de frontera con una aduana siempre difusa, con un aduanero siempre ausente. Esto es un poco lo que yo quería traerles a ustedes, y con esto concluyo. ¿Qué es necesario entonces? ¿Qué tenemos que repensar? Una armonización legislativa, es decir, que nuestras legislaciones estén armoniosamente concordantes, como se pedía en Estados Unidos. Lowenstein hablaba de eso, del equilibrio, de la armonía, de la concordancia. Porque si no, el sujeto, el administrado, la persona, no sabe a qué ley acatar. Hay permanentes violaciones de la frontera.
Repito, hay municipios que se han declarado libres de fracking, municipios que prohíben la minería, municipios. Hay una confusión muy grave. Por eso es necesaria una armonización legislativa, una planificación. ¿Qué queremos? Presupuestos mínimos, presupuestos que pueden ser completados por la provincia, pero tenemos que planificar qué queremos. Por suerte ahora la Secretaría de Minería de la Nación está en ese trabajo, está armando, diseñando un plan estratégico minero, cosa que celebro de esta gestión, me parece excelente, porque necesitamos planificar. Y después también hablar del federalismo normativo, es decir, qué cosas tienen que hacer las provincias si quieren reglamentar, que esas reglamentaciones no alteren las facultades nacionales, porque en última instancia lo que están alterando y lo que están destruyendo es algo tan precioso y tan valioso como la seguridad jurídica. Bueno, muchas gracias y quedo, doctor Fernández, a las preguntas, dudas, inquietudes que los asistentes puedan tener. Nuevamente muy agradecido. Bueno, muchas gracias, Raúl. La verdad que ha sido excelente la disertación, muy completa, muy claro, desmitificando el mal usado caso Bilibar en boca de ajenos y de personas que no conocen la temática, es desnaturalizado e incluso en algún precedente judicial ha sido citado equívocamente en el sentido que vos aclaraste, lo cual no es menor y bueno, ha sido realmente muy completo. En este tiempo que tenemos, realmente tenés una habilidad especial para poder volcar tanto contenido y tantas cuestiones de manera tan clara, sintética y esquematizada. Bueno, ahora vamos a abrir el panel de preguntas. Aquellos que deseen hacerlo pueden habilitar el micrófono, presentarse y formular la pregunta. Les pido que si van a hacer alguna aclaración o algún comentario, lo hagan en ese contexto o directamente formulen la pregunta para el doctor Rodríguez. No sé si hay algún interesado en formular alguna pregunta. Habiliten los micrófonos, están... Hola. Hola, Sí. hola. Sí, buenas tardes. Mi Mario Capello quería felicitar por esta excelente exposición que nos aclaró muchos puntos a todos del doctor Rodríguez. Felicitar también a los organizadores. Y trayendo al tema de la resolución del Tribunal Superior de Córdoba, que rechazó un pedido de inconstitucionalidad de la ley provincial y que tomó para hacerlo argumentos realmente delirantes que contenían una presentación que habían hecho determinadas ONG. Recuerdo una, por ejemplo, que las voladuras iban a provocar lluvia ácido alrededor de 200 kilómetros alrededor de donde se producían. Y uno podía ver que el mayor lugar de voladuras en Córdoba está ahí en Chocina, en la zona de Malagueño, etcétera, etcétera, y que usan los mismos explosivos que usa la minería a cielo abierto. La pregunta para el doctor Rodríguez, ¿cómo se hace, digamos, cuando un tribunal toma argumentos absolutamente falsos para que sean luego la esencia de su fallo, ¿no? ¿Qué comentario le merece? Bueno, muchas gracias, Mario, un honor escucharte y la verdad que estés presente para mí es todo y para todos nosotros nos enriquece mucho. Yo, mira, he estudiado también el fallo de Córdoba y creo que tiene muchas imprecisiones como las que vos acabás de apuntar, pero también alusiones a cosas que son absolutamente, disculpen si yo estoy siendo un poco duro con esto, no encuentro la palabra justa para ser más diplomático, pero son falsas. Por ejemplo, Sí. hace mención a que Europa prohibió el cianuro, y eso ya no sabemos cómo explicar que no es verdad. El Parlamento Europeo tiene dos, a ver,
parecido a lo que tenemos nosotros. Nosotros tenemos una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Bueno, la Comunidad Económica Europea tiene el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo, que sería lo que sería nuestra Cámara de Diputados, hubo unos diputados, creo que era un polaco y un húngaro, que solicitó la prohibición del cianuro en la minería para toda Europa. Y eso salió por una resolución. Pero que después el órgano máximo, en el momento de la votación, lo rechazó. Lo rechazó porque, a decir de la Comunidad Económica Europea, no habían pruebas que inhabilitaran el uso del cianuro. Ese fue rechazado. Hoy lo tenemos que decir categóricamente. Es mentira que Europa prohibió el cianuro. Y sin embargo, en los considerandos de la sentencia cordobesa está este argumento de alguna manera respaldatorio. Que no solamente ha sido en Córdoba, Mario. En la sentencia mendocina, el voto del doctor Nanclares se ha edificado en gran parte en la aplicación de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Bueno, yo soy católico, soy creyente, pero yo claramente entiendo que una encíclica papal no es una ley, ni tampoco puede ser introducida en una sentencia sin que ninguna de las dos partes la hayan alegado. Obviamente que nosotros no alegamos, digo nosotros porque, bueno, me tocó ser patrocinante de varias de estas acciones de inconstitucionalidad, pero por el otro lado, tampoco la demandada provincia de Mendoza puso como argumento defensivo una encíclica papal. Y si quieren el toque humorístico yo diría que es dramático, en una nota periodística posterior, el doctor Nanclares aclaró que en el momento de esa sentencia, que él consideraba una de las más complejas que le tocó resolver en su carrera como ministro de la Corte, esto es público, ¿no? Está en una nota del diario, dijo que en ese momento él sintió que al momento de fundar su voto fue iluminado por el Espíritu Santo. Y esto no es un chiste, lo estoy diciendo muy en serio. Entonces, bueno, creo que Mario, con esto un poco te respondo que a veces estas sentencias también son actos humanos que pueden estar equivocados o pueden ser de alguna manera discutibles. Yo para mí son equivocados, pero respeto que para muchos colegas muy respetados pueda parecer que no es así. Estoy dando solamente mi opinión. Para mí es un error, esto que vos aclarás, de estas participaciones de organizaciones en lo que fue la sentencia de Córdoba. También tiene mucha argumentación. Me siento un poco cohibido hablando de esto, estando el doctor Fernández, que es un especialista en esto de la ley cordobesa. Me siento que estoy siendo demasiado pretencioso, pero espero contar con su perdón y decir que incluso el fallo cordobés tiene menciones a libros, no a prueba presentada por la parte, a libros, muchos de ellos de autores claramente identificados con posturas contrarias a la actividad minera. Bueno, creo que ahí está respondido la pregunta del señor Capello. Sí, muchísimas gracias. Como dice Raúl, ahí lo puse en el chat, a los 45 días la Comisión Europea, es decir, el Poder Ejecutivo del Parlamento Europeo, rechazó el pedido de los diputados húngaros y creo que eran checoslovacos o polacos, como decís vos, Raúl, y sentenció que el cianuro no representa un problema ni para la salud ni para el medio ambiente. Está escrito en la resolución científica del Parlamento Europeo y acá, como dice el doctor Rodríguez, en todos lados siguen todavía con ese tema, con que se prohibió el cianuro en Europa, ¿no? Muchas gracias, Raúl. No, y ahí completo con un comentario que hace un gran amigo, respetado amigo Roberto Lencina, en donde dice y aclara que en ningún lugar de la encíclica se especifica que no debe haber minería, al contrario. La encíclica Laudato Si, que es el cuidado de la casa, y de la casa común, que es el planeta que habitamos, en ningún lugar dice que se prohíbe la minería. Pero bueno, ellos han tomado, ¿no es cierto?, el cuidado de la casa común y la minería realmente vendría a ser
un bulldozer que destruye la casa común. En ese sentido, querido Roberto, es la interpretación del doctor Nanclar. Bien, no sé si alguien más quiere habilitar el micrófono, si no hay unas preguntas para el doctor Rodríguez en el chat. ¿Alguien más quiere habilitar el micrófono, presentarse y formular la pregunta? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Huerto García Plaza de Jujuy. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctora? Bien, Usted estaba por gracias. leer su pregunta, imagino que va a leer su pregunta, pero por favor, es mucho más entretenido y enriquecedor si lo hace a viva voz. Le agradezco que haya habilitado el micrófono. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, la opinión del doctor Rodríguez, un placer escucharlo, le doy gracias por la disertación, siempre capacitándonos. Y mi pregunta es el tema de las delegaciones de las facultades de las provincias a la nación. Las provincias pueden, en cuanto a los cánones, fijar un canon superior, dado que ellos, o sea, las provincias alegan en virtud de este fundamento de la fijación de canon superior, que los recursos pertenecen a ellos. No obstante, el tema canon está fijado y contemplado dentro del Código de Minería, que sería parte de las facultades delegadas a la nación. Entonces, quería saber cómo se dirime estas cuestiones de los cánones. Si le corresponde a las provincias fijar un canon superior o le corresponde a la nación. Esa sería una de las preguntas. Y la otra es el tema de los proyectos de humedales que hay en tratamiento en la Comisión de Recursos Naturales. Creo que ni siquiera hay un consenso contemplando el tema de humedales a nivel nacional y lo que implica para la Argentina. Los humedales en mi provincia es la salmuera en litio, el litio en salmuera, perdón. Y ya desde la definición es muy, podría decir, muy restrictiva. No contempla las situaciones diversas que existen en el país, en nuestro país, por ejemplo, el arroz, la salmuera para nosotros, el litio. Solamente creo que se está tratando con una mirada muy corta, que es lo sucedido lamentablemente en el Delta. Quería saber también su opinión, si eso, como dice usted, o sea, creo que son presupuestos máximos y no mínimos, no sería. Y si es necesario realmente que todos los recursos y ecosistemas sean contemplados en una ley, o basta la Ley General del Ambiente para su protección. Gracias, esas serían las dos preguntas. Bueno, muchas gracias, estimada colega, también es un gusto para mí que esté presente y lo agradezco. Las preguntas son muy buenas, voy a empezar por la primera, muy interesante el tema del canon, pero para poder contestarla primero tenemos que definir qué es el canon, porque hay una concepción equivocada del canon. Incluso abogados, incluso contadores, creen que el canon es un impuesto o es una tasa. Y no es eso. ¿Qué es el canon? El canon es una expresión de voluntad, es un signo representativo de la voluntad del concesionario de seguir en la concesión. Así se define técnicamente el canon. Lo voy a explicar en palabras más sencillas para los que no son colegas como nosotros. El canon es la forma que tiene el concesionario de decirle al Estado que quiere seguir siéndolo. Las expresiones de voluntades pueden ser expresas o tácitas. Expresa, puedo yo decir, bueno, mire, vengo a manifestarle en esta declaración jurada que me presento y quiero seguir siendo el concesionario. O tácita, como es en muchos países, el hecho de que yo esté trabajando la mina en el proyecto, ya quiere decir que obviamente estoy interesado en mantener la concesión. No hace falta decirlo, estoy trabajando. Pero el legislador argentino ha querido introducir la obligación de un pago pecuniario, de una suma de dinero. Esa suma de dinero no es un impuesto. ¿Por qué no es un impuesto? Porque si yo la dejo de pagar, la concesión caduca ipso facto. Así lo dice el artículo 216 del Código de Minería. Es decir, por el solo hecho del día que vence y yo no pagué, no soy más concesionario. Ya después podré rescatarla,
pero en el momento ya dejó de ser concesionario. Eso nos habla a las claras de que no estamos en presencia de un impuesto, de una tasa, de una gabela, sino que estamos en presencia de una expresión de voluntad. Ahora bien, esa expresión de voluntad que se expresa, en vez de verbalmente o por escrito, se expresa pagando una suma de dinero, ese monto solamente lo puede establecer una ley nacional. No lo pueden establecer las provincias. Y me remito al ejemplo. Fíjense ustedes que desde el año 93, 1993, que se puso como canon 400 pesos por unidad de medida para los cateos, el derecho a exploración, cada unidad de exploración, se llama unidad de medida, mide 500 hectáreas. Cada unidad de medida paga 400 pesos. Eso en el año 93, que si ustedes recuerdan, algunos son muy jóvenes, pero muchos recordarán que vivimos una fantasía por aquellas épocas de que un dólar era un peso, o un peso un dólar. En ese momento eran 400 dólares. ¿Saben cuándo cambió o cuándo se actualizó el monto? En el 2016. Hasta el 2016 eran 400 pesos. Creo que es redundante mi parte si le decía que 400 pesos no eran 400 dólares. O que hoy 400 pesos no son 400 dólares. Creo que no llegan a 3 dólares. Bueno, en el 2016 se multiplicó por 4. Pero eso lo hizo la ley nacional. Y en el medio hubo muchísimas exigencias para que se cambiara. Muchísimos proyectos de querer adecuar el monto del canon. Y nunca se adecuaba. Que ese es un error que tiene nuestro código, porque nuestro código, al contemplar que el mecanismo de cambio de los montos del canon sea una ley nacional, en un país históricamente inflacionario y devaluatorio, no hablo de ahora, hablo de históricamente, es muy arriesgado ponerlo y que cada vez haya que actualizarlo por ley. Pero, querida colega, así es. Solamente la nación, y esto está expresamente contenido en el código, es la que puede, porque forma parte del código de minería. Si no, volvemos a lo mismo que criticamos. Las provincias estarían legislando sobre el código de minería. Si las provincias, con igual sentido, las provincias podrían cambiar el sistema de concesión, que en vez de ser de la concesión legal, sea una concesión discrecional. Con el mismo sentido podría hacerlo. Entonces, creo yo que no pueden las provincias, si es que estamos hablando del canon, tanto de exploración, que es el que se paga, que yo, en realidad, discúlpenme, yo cuando hablo de ese signo representativo de la voluntad de querer seguir siendo concesionario, me estoy refiriendo al canon de explotación. Porque yo, disculpen esta digresión, pero yo para mí el canon de exploración no es un canon. Yo lo llamo tasa. ¿Por qué lo llamo tasa? Porque el canon, por definición, es una obligación periódica. Y en la exploración, en el cateo, lo pago una sola vez. No lo pago más, lo pago anualmente. Esa periodicidad sí la tiene lo que yo llamo canon, que es el del artículo 213, que es el canon con el cual yo amparo, conservo, guardo, protejo la concesión. Pero ninguno de los dos, si ustedes me permiten esa salvedad, que yo al del cateo no lo llame canon, pero ninguno de los dos lo puede nombrar las provincias, porque estarían cruzando esta frontera de la que hablábamos, de facultades no delegadas y delegadas. Con respecto a los humedales, es difícil opinar, porque al haber 6 proyectos, y si bien algunos tienen similitudes, también tienen diferencias, y todavía no son ley, es difícil porque tal vez la opinión que dé yo hoy quede en el basurero mañana, porque la ley sale totalmente distinta a lo que yo estoy diciendo. Pero en principio yo la crítica que hago es que veo que el Congreso de la Nación no le ha pedido permiso a la aduana y está pasando hacia territorio provincial con el inventario, con la disposición y reglamentación del manejo de los humedales, cuando eso, hay dos cosas, una la nombraste muy bien, que es las realidades locales, no es lo mismo el Delta que Jujuy, que la quema de pastizales, o sea,
se está englobando todo, me parece, sin tener en cuenta la contextualización. Entonces yo hago dos críticas. Primero, hago la crítica de que es bastante difuso cómo la nación está reglamentando sobre potestades provinciales, pasando el límite y la barrera de estas potestades, y por el otro lado creo que no se están teniendo en cuenta particularidades de distintos tipos de humedales, porque no es todo lo mismo. Entonces yo no soy un experto, gente que me está escuchando, como vos o como Roberto Lenzina y muchos más que están acá escuchándome, son expertos en este tema y yo no me animo a ser más categórico, simplemente verlo desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista jurídico, yo creo que hay un desborde, hay un exceso en la mayoría de estos proyectos en detrimento de las provincias. Y tu última reflexión, yo me hago eco a tu reflexión, yo creo que el problema de este país no son la falta de leyes, sino que es el incumplimiento de las leyes. Porque igual de malo de no tener ley de protección de humedales, igual de malo es tener 100 leyes, porque no sabemos cuál es. Entonces esa dispersión legislativa de que cada vez hay profusión legislativa es muy mala, es muy mala. No puede ser que Argentina tenga miles de leyes, cuando harían falta leyes básicas. Es mucho más sencillo. Difícil en un país en donde incluso la sociedad califica a los legisladores por la cantidad de proyectos que presentan. Eso está mal. Nosotros vemos acá en Mendoza proyectos de declarar de interés provincial, no sé, el Día del Mate, o el gaucho colorado, o el ombú torcido, y bueno, porque de alguna forma tengo que presentar muchos proyectos. Entonces eso es malo. Me parece a mí que es malo. Entonces me hago eco a tu última reflexión, sí, yo creo que no es bueno tener muchas leyes tuitivas, sino que debería haber una ley clara para los recursos naturales y sentar lo que yo hablaba en las conclusiones de mi exposición. Una planificación y claramente una armonización entre leyes nacionales y provinciales. Muchas gracias, doctor. No, gracias a vos. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Mauricio. ¿Cómo está, querido colega, amigo? Muy bien, Raúl. Antes que nada, quiero agradecerle al Colegio de Abogados de Córdoba y a la Comisión de Energía por esta excelente reunión y disertación de un colega y amigo, del cual los mendocinos nos sentimos orgullosos, a pesar de que no tenemos minería casi prácticamente, pero nos sentimos orgullosos de él y de sus conocimientos. Mi pregunta concreta, Raúl, es llevarte un poquito más allá de lo jurídico, porque creo que el gran problema que nos afecta en muchas provincias, especialmente nosotros en Mendoza, es tratar o de cómo lograr desmitificar, digamos, el tema ambiental de lo ideológico. Porque creo que nos ha llevado todo el tema ambiental hacia una parte de la doctrina absolutamente ideologizada desde mi punto de vista, pero al mismo tiempo quisiera tener una reflexión tuya de cómo poder destrabar ese tema en particular con la sociedad, para poder explicarle a toda la sociedad de qué manera se puede hacer minería y que la minería sea absolutamente, digamos, en armonía con el medio ambiente, pero sin extremismos. Entonces, ¿cuál es la óptica que vos tenés como para poder destrabar este tema, que yo lo veo absolutamente ideologizado, más allá de lo jurídico? Bueno, muchas gracias, querido Mauricio, por la pregunta y por tu presencia. Mira, yo creo que el problema que tenemos no solo en Mendoza, sino en el país, es la falta de cultura minera. Porque Argentina no es un país minero, es un país con minería. Y hay un gran desconocimiento. Por otro lado, una gran desinformación. Estos grupos a los que vos te referís, ideologizados, han hecho una campaña muy exitosa de desinformación, así como recién Mario
hablaba del tema del Parlamento Europeo. También se repiten y se crean verdades que no lo son tales, ¿no? Y realmente hemos perdido esta batalla, si se quiere, cultural, en las redes, en donde con total impunidad se dicen cosas que no son ciertas, que no sé, hemos escuchado que si se aprobaba en Mendoza la reforma de la ley 7722 iba a salir fuego por las canillas, que la gente no iba a poder tomar más agua, que Mendoza iba a ser un desierto. Y el miedo es muy difícil de manejar. Cuando a la gente se le insufla miedo, es muy difícil salir de ahí, porque la gente lo primero que protege es su vida, es algo innato. Entonces yo creo que yo si pudiera dar el primer paso, yo creo que el primer paso es empezar con la educación. Hoy es increíble que en los colegios no se enseñe que, como nos enseñaban a nosotros en nuestra época, que la naturaleza está compuesta de 3 reinos: el reino vegetal, el reino animal, pero también el reino mineral. Ya no se habla más del reino mineral. Hay muchos chicos que creen que la tablet o el celular es una cosa mágica, o es una cosa que viene del cielo, no la asocian con los minerales. Y los maestros se han encargado de que esto sea así, de poner ideología sobre una cuestión netamente técnica. La minería es una industria, madre de todas las demás industrias. Nada de lo que hoy tenemos es posible sin minería. Pero olvidémonos de las cosas suntuosas, como puede ser una computadora, un celular. Vayamos a la electricidad, vayamos a la medicina. Acá en Mendoza ocurren cosas muy curiosas. Salimos con los tapones de punta en contra, por ejemplo, de la actividad minera del uranio y de Sierra Pintada, del uranio y la energía nuclear. Sin embargo, no se consiguen turnos para la Escuela de Medicina Nuclear, porque todos los estudios médicos más avanzados son a través de ese tipo de medicina. ¿Y de dónde sale eso? ¿Quién lo brinda? ¿Qué son, de madera? No. Entonces, yo creo que la primera batalla que hay que dar es cultural. Es educar y comunicar qué es la minería. Y en eso estamos en falencia el sector público y privado, ¿no? El privado, que hoy a mí me toca comandar una cámara, si bien yo soy un técnico, no sé cómo llegué a ser presidente de una cámara de empresarios, siendo que yo soy un técnico, pero si lo veo desde el punto de vista empresarial, al sector desde el punto de vista privado, ha tenido cierta, a ver, no quiero ser muy duro, pero cierta arrogancia de creer que si nosotros sabemos, todos saben, o que las cosas obvias no hacen falta repetirse. Y acá hay que repetir lo obvio. Yo empecé esta charla hablando de los artículos principales de la Constitución, que yo creo que si los chicos y la ciudadanía los conociera, andaríamos bastante mejor, para saber qué cosas nos corresponde y qué cosas nos quitan. Qué cosas nos quitan o nos... Porque así como hablé de principios de garantías, hoy los vemos muchas veces, de alguna manera, también los límites difusos con lo que estamos viviendo, cuarentenas o restricciones. Es decir, yo creo que si conociéramos mejor la Constitución, seríamos mejores ciudadanos, y si conociéramos mejor lo que es la minería, no tendríamos las leyes que tenemos en Mendoza. Claramente hay grupos que se oponen. A ver, yo respeto a todos los que se oponen a la actividad minera porque también es democrático respetar las diferencias. Lo que yo no respeto o me cuesta respetar son aquellos que se oponen a la actividad minera disfrazándose de protectores del ambiente, cuando detrás de eso hay otros intereses que van más ligados, como vos bien marcaste, Mauricio, a lo ideológico, porque vemos que son los mismos grupos que están en contra del fracking, de Uber, de todo lo que sea de Portezuelo del Viento, que es una represa que se quiere hacer en Mendoza, es decir, todo lo que sea progreso, porque en realidad su raíz es anticapitalista, que no tiene nada de malo, y es muy respetable, pero a mí me gustaría que lo dijeran abiertamente, no buscando la excusa de la protección del ambiente para prohibir actividades que justamente lo que traen es desarrollo, trabajo, bienestar, prosperidad, cosa que parece que van en contra de los postulados de estos grupos bastante minúsculos que han logrado una adhesión bastante mayúscula.
No sé si respondo, Mauricio, tu pregunta. Por supuesto, Bueno, muchas gracias, Mauricio. Bueno, doctor Rodríguez, en el chat formula una pregunta el señor Mario Capello. Pregunta en qué instancia se encuentra la situación judicial por la inconstitucionalidad de la legislación prohibitiva de Córdoba. Y yo creo eso, doctor, que usted me podría dar una ayuda. Creo que usted es la persona adecuada para contestar eso, ¿no? Yo tengo entendido cómo está, pero usted es el que creo que debería contestarlo. Bueno, le agradezco, era para usted la pregunta, pero bueno, no quería robar la respuesta, pero bueno, es un tema que sinceramente venimos siguiendo desde la Cámara de Córdoba y nos preocupa mucho por el contexto de esta interpretación a veces que hacen o cómo en la práctica se materializa vía acto administrativo o vía legislativa el tema del sistema de distribución de competencias, en especial las de carácter concurrente y ambiental. Entonces es un tema que, amén de apasionarme, lo venimos siguiendo muy en detalle. Creo que tanto los fallos de Córdoba como el de Mendoza, y ya lo he sostenido en otras conversaciones con usted, doctor, van a ser históricos. Si salen en uno o en otro sentido, van a ser históricos porque va a ser un precedente muy importante para la actividad, que ojalá sea para el bien del país, para el bien del desarrollo, el resultado de esos fallos. Pero para no irme de tema, respondiendo a la pregunta, robándole la respuesta al doctor Rodríguez, en función de la pregunta que le formularan, hoy por hoy se encuentra a estudio por parte de la Corte Suprema, ya dado que el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba, en un fallo que en mi opinión jurídica es un fallo endeble, rechazó el pedido de inconstitucionalidad que la Cámara de Córdoba formuló y el cual fue apelado vía recurso extraordinario, que fue rechazado y luego se tuvo que interponer una queja ante la Corte Suprema. Una vez que llegó, la Corte se abocó al tratamiento y bueno, seguimos esperando cada mes que pasa, cada año que pasa, esa resolución, porque es muy importante, entendemos, no solamente para la actividad minera de Córdoba, sino del país. Entonces, bueno, perdón, doctor, por haberle robado la respuesta, no No, quería por favor. ocupar el protagonismo de su charla. No, porque creo que tiene que contestar la persona más preparada para contestarlo, y en este caso era usted, doctor, pero bueno, los dos, como coincidos, van a ser sentencias que van a marcar un precedente muy importante, porque repito, no hay todavía ninguna sentencia respaldatoria o que haya avalado en nuestro máximo tribunal estas leyes antimineras, porque repito, el fallo Villivar no avaló la ley 5001 y Correcto. estos dos planteos, ambos están en queja porque la Corte Mendocina, al igual que el Tribunal Superior de Córdoba, rechazó los recursos extraordinarios y han tenido que llegar al máximo tribunal en queja. Lo bueno es que en ambos casos la Corte Nacional ha aceptado la queja, cosa que ya es un muy buen precedente, recordando que la Corte puede rechazarlo sin fundamento el recurso, es decir, in limine que se llama, es decir, la Corte ante la queja podría decir no la vamos a tratar, nada más que así, no la vamos a tratar, sin más fundamentos. Y tanto en el caso de Córdoba como en el caso de Mendoza, ha aceptado la queja. ¿Esto qué quiere decir? Que la Corte va a opinar, que para mí ya eso es una muy buena noticia. Después veremos si opina a favor o opina en contra. Bueno, esperemos que nuestra Corte esté a la altura. Yo lo único que espero que sea un fallo desapasionado, objetivo, fundado en ley, y que ojalá el Espíritu Santo no esté, está siempre atento y de guardia, pero espero que les dé un respiro al momento que tengan que firmar los jueces, que simplemente los oriente la Constitución Nacional. Si me permiten ambos, y aprovechándolo en este tema que, como ustedes bien advierten, es muy importante para la minería argentina, el Colegio Argentino de Ingenieros de Minas se había postulado, creo que a propuesta de algunos de ustedes, como amicus curiae del tema de la Corte, del tribunal.
precisamente para plantear todas las cuestiones científicas que no solo desmitifican, sino que derrumban todos esos argumentos que se utilizaron en esa no solo una mala apreciación del principio de precaución, sino fundamentalmente, como decía el doctor Rodríguez, con argumentos absolutamente falsos, claramente demostrable que son falsos, que no son así, y que le dieron pie a los jueces o a los tribunales provinciales para su fallo. Así que vuelvo a poner, ahí lo veo al ingeniero Hugo Nielsen también, que preside la red de académicos de la minería, para la minería, pero ponernos a disposición, si esa figura del amicus curiae funciona, si es que no está todavía tomado como amicus curiae en el tema del CADIM, reiterar, porque me parece muy importante que los profesionales de las universidades argentinas que nos hemos formado precisamente en esta materia podamos opinar cuando se dicen cosas tan disparatadas como la que sostienen los argumentos de las cuales se tomaron los tribunales provinciales para fallar. Sí, Mario, por supuesto que sí. Nosotros recién en esta causa ha sido aceptada por la Corte, no está todavía, no está introducido el amicus curiae en ella. Yo creo que sería muy interesante ver la procedencia de esta figura en la Corte Nacional. Sí te recuerdo, y le recuerdo a todos, que el CADIM, a través también de un muy reconocido profesional como Marcelo Bellini, hizo una pericia, una excelente pericia en los expedientes en la Corte Mendocina, excelente pericia, que esta es una de las razones por las que también nos hemos ido en queja, que no fue tenida en cuenta en la sentencia. Recordando que esta pericia no es de parte, no fue una pericia pedida por las empresas. La pericia de Marcelo Bellini fue pedida por la Corte. Él es perito de la Corte, no perito de las empresas. Y sin embargo, hizo un minucioso dictamen, muy esclarecedor, y no fue citado, no hay una palabra de Marcelo Bellini en la sentencia. Eso yo creo que ya la tilda de absolutamente parcial a la sentencia, y sobre todo alejada de los elementos probatorios que se acompañaron a la causa. Fíjense ustedes, no tienen en cuenta la única pericia de todo el expediente, y tienen en cuenta el laudato si, que no está presentado como prueba. Entonces, bueno, esto es lo que le estamos tratando de decir a la Corte de la Nación. Fíjense ustedes la discrecionalidad. La prueba aportada por las partes no se tiene en cuenta, y el tribunal, un poco por la ventana, mete el laudato si, y también otro de los ministros mete en la sentencia, como fundamento de la sentencia, el accidente de Veladero, con un link de un diario acerca del accidente de Veladero en San Juan. Entonces, bueno, creemos que tenemos razones de peso suficientes como para que la Corte de la Nación diga, bueno, mire, señores, podemos estar a favor o en contra de la minería, pero esto no está en concordancia con nuestra Constitución Nacional. O sea, acá ha habido un ataque, me parece que ataque es muy fuerte, pero sí un debilitamiento del derecho de defensa de las partes, ¿no? Porque se ha desconocido la defensa, ¿cómo era la defensa de las partes? Bueno, las pruebas que presentó. Y sin embargo esas pruebas no han sido tenidas en cuenta, y han introducido pruebas que las partes, ninguna de las dos partes había acompañado el proceso, como el laudato si, como el accidente Veladero, en el caso de Córdoba, el tema de Europa, o de muchas citas de libros de autores de autores reconocidamente antimineros. Entonces, bueno, apelamos a que nuestro máximo tribunal, como garante de la interpretación de la Constitución Nacional, bueno, dé una sentencia más acorde a la ley, ¿no? Perfecto, muchas gracias, doctor Rodríguez. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, si no, en honor al tiempo transcurrido, iríamos cerrando esta reunión.
El ingeniero Nielsen veo ahí que... Sí. ¿Puedo? Sí, por favor, ingeniero. Bueno, primero felicitar al doctor Raúl Rodríguez porque está haciendo lo que él mismo decía que hay que hacer, está haciendo docencia. Claro que habría que intentarlo con los sectores más bajos de la población, ¿no? Digo, la escuela primaria y la secundaria, que también coincido. Pero ha sido muy clara su exposición, doctor Rodríguez. Incluso cuando usó algunos términos que serían propios de geólogos e ingenieros, como decía, lo hizo brillantemente, así que mayor aplauso por eso. Lo felicito también al doctor Fernández. Son dos prestigiosos abogados que me reconcilian con la abogacía. Y también me enorgullezco de que pertenezcan a la red de académicos, como decía el ingeniero Capello. La pregunta es, para ser concreto, ya que tenemos poco tiempo, si coincidimos en que hay que hacer docencia en aquellos sectores como la escuela primaria y secundaria que tienen una educación pésima en lo que se refiere a recursos naturales, donde se sobreestima el cuidado ambiental y se desestima prácticamente la producción y la explotación sustentable de esos recursos. ¿Cómo habría que hacer para llegar a esos lugares donde no estamos llegando claramente hoy, ni tampoco otros días, ¿no? ¿No habría que trabajar mucho más sobre la clase dirigente, porque son los que finalmente tienen que tomar las decisiones de lo que se va a enseñar en los colegios? ¿No habría que trabajar sobre los jueces, que son los que tienen que dictaminar en temas sobre los que no tienen la más mínima capacitación, ¿no? En fin, tengo esas dudas que me invitan a consultarlo, doctor. Bueno, en primer lugar, ingeniero Nelson, es un gran premio escuchar sus palabras acerca de que yo, habiendo usurpado títulos, haya estado al menos correcto en estos temas, así que para mí es realmente un premio, un orgullo escuchar eso. Y con el diagnóstico, bueno, coincido plenamente. Yo creo dos cosas. Primero, cómo llegar. Nosotros acá desde la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros hemos pedido una reunión. Yo le he pedido personalmente, por más que yo he hablado con él, pero una reunión formal con el director general de escuelas, porque queremos que en los colegios se vuelva a enseñar lo que es, sobre todo, las cosas básicas del reino mineral, la importancia de la minería. No estamos hablando de empresas ni de proyectos concretos, sino de lo que es la actividad y la industria minera, para que eso sea materia en los colegios primarios y secundarios. Porque esto se ha dado todo al revés. En los colegios nosotros hasta hace pocos años no nos dejaban entrar, y sin embargo estos colectivos autoconvocados, el pueblo, les dejaban hacer, porque claro, les temían, ellos pedían hablar y no vaya a ser cosa que le hicieran alguna denuncia por discriminación, entonces le daban acceso a las aulas a esta gente que hablaba, y han hablado abogados, han hablado ingenieros en minas, han hablado geólogos que están en contra de la actividad minera, y acá en Mendoza nos han visitado. Bueno, nosotros queremos revertir eso, pudiendo llegar al colegio. Repito, acá no se trata, porque a veces se acusa de que queremos concientizar o llenarle la cabeza a los chicos. No, es enseñar la importancia de los minerales en el desarrollo de la vida humana. Nada más. Ya nosotros con eso, que el chico pueda identificar que la minería no es el monstruo que va a depredar todo, sino que gracias a la minería tiene su celular, tiene su computadora, su papá se puede hacer tratamientos médicos, tiene energía en su casa, que pueda unir esas cosas. Después discutiremos cómo se hace, dónde se hace, de qué manera se hace, esa es otra discusión. Pero la importancia de la minería creo que tenemos que empezar por los colegios. Y el otro punto que tocó ingeniero, también estoy de acuerdo, que esto hay que llevarlo también a nuestras autoridades, porque yo hice una autocrítica del sector privado, pero también hay que hacer una crítica del sector público, porque no tenemos que olvidar que las minas son del Estado. Entonces, esto es una cosa
muy difícil de entender que el Estado, dueño de los recursos y primer interesado y beneficiario en su desarrollo, sea el mismo Estado que haga leyes prohibitivas. O sea, es una cosa, es como si uno fuera el dueño de un restaurante y se autocensura para no abrir el restaurante y que nadie venga a comer, porque está mal que la gente venga a comer al restaurante. O sea, eso es lo que pasa. Los mismos estados, dueños de los recursos y beneficiarios directos de la actividad, son los mismos estados que lo prohíben. Y ni hablar de la falta de difusión. Acá en Mendoza tenemos una subsecretaría de minería, una dirección de minería, y cuando ha habido ataques, no estoy hablando de ahora, estoy hablando de 20 años para atrás, han habido ataques a la actividad minera, la dirección de minería está aún muda, la subsecretaría está aún muda. Acá yo escuché una persona que habló en los medios de difusión que los diques de cola eran peligrosos porque por la evaporación que produce el calor, y en Mendoza hace mucho calor en verano, eso iba a evaporar, iba a formar nubes, y iba a llover cianuro. Pero con esa facilidad, y explicándolo con un cuadrito. Esto se calienta, esto se hace húmedo, esto sube, se forma una nube y llueve cianuro. Y la dirección de minería no dijo nada, la subsecretaría de minería no dijo nada. Entonces eso le da aval a esas locuras. Entonces yo creo que, repito lo que dije un poco en las conclusiones, tiene que haber una planificación, el país y las provincias, de qué queremos tener. ¿Queremos tener minería, sí o no? Sí, bueno, ¿cómo lo planificamos? ¿Cómo la vamos a llevar adelante? ¿De qué manera? ¿Dónde? ¿Bajo qué reglamentos? ¿Qué presupuestos? Pero presupuestos que permitan la actividad. Porque si los presupuestos son engañosos, como el de Córdoba, como el de Chubut, como el de Mendoza, yo creería que sería más honesto decir no queremos tener minería y se acabó. No busquemos la vueltita de que no, que esta ley reglamenta, es la ley del agua, estamos protegiendo. No, tenemos que ser más sinceros y decir, no, mire, nosotros no queremos tener minería, queremos que se prohíba, queremos derogar el Código de Minería de la Nación. Y ahí hacemos otro evento hablando de si es necesario dictar un código de minería. Pero por ahora, me parece que tenemos que ser sinceros y si queremos tener minería, planificarla, dejarnos un poco de embromar, establecer claramente cuáles van a ser los presupuestos y ponernos de acuerdo de alguna manera qué minería, cómo, dónde, y creo que contestando estas preguntas vamos a poder salir adelante. Esa es mi reflexión, Hugo. Gracias, Raúl. Muy amable. Muchas gracias a vos. Gracias, Muchas Mariano. gracias, Hugo. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Para ser respetuosos del tiempo de usted, doctor, y del resto de los oyentes, me parece que ya estamos en tiempo cumplido. Son las 8 menos 20 de la noche. Esto da cuenta de, por lo menos, el gran interés que ha despertado su charla, doctor. No me queda más que agradecerle por la bondad que siempre pregona con su enseñanza, en donde usted puede estar presente con una gran modestia, con una gran humildad. Lo respeto muchísimo y lo admiro como profesional y como persona. Le agradezco a todos los oyentes porque gracias a ustedes, a todos los participantes, esta sala ha cobrado vida. Hemos tenido una gran actividad a lo largo de esta pandemia. Esperamos que si desean recibir novedades se unan al grupo solamente para recibir las informaciones y las grabaciones. Así que ya creo que es tiempo de dar por concluido la disertación del día de la fecha. Doctor Rodríguez, seguramente lo vamos a estar molestando para que vuelva a participar de esta sala con alguna temática. Muy agradecido a todos. Si usted quiere decir algunas palabras, doctor, para cerrar, por favor. Sí, quisiera, bueno, primero agradecerle, doctor, a usted. La admiración es mutua también. Y al Colegio de Abogados de Córdoba por esta invitación que realmente me honra. No quedo más que comprometido para cuando ustedes me necesiten, pero también quiero agradecer a todos los que han asistido. Veo amigos, veo profesionales que respeto, veo alumnos y exalumnos que me honran que estén aquí y los valoro mucho. Así que yo, si puedo hacer un pedido, es que desde sus lugares de trabajo,
desde sus competencias, no importa lo pequeñas que sean, ayuden a difundir, ayuden no tanto a difundir nuestra actividad, sino a difundir los valores que nos tienen que hacer como país, que es la defensa de nuestros derechos, el ejercicio de nuestros derechos, y que no está bien que a una actividad se la cercene como se está haciendo con la minería. Y esta misma opinión la tendría yo con el petróleo, con la agricultura, con la pesca o con cualquier actividad. Yo voy a estar siempre del lado de enfrente de cualquier desvío que se quiera hacer de nuestra Constitución Nacional. Porque si vivimos en sociedad y vivimos en democracia es porque tenemos una norma básica que es nuestra Constitución. Todos aquellos atajos que se le busquen a la Constitución para quedar bien con ciertas minorías o con ciertas tendencias culturales, ideológicas, sociales, está mal, está mal. Así como decía el viejo dicho, hay jueces en Berlín, yo quiero decir hay jueces en Argentina. Y apelo a que nuestra Corte siempre sea el faro que nos indique qué está bien y qué está mal. Pero tampoco nosotros tenemos que desentendernos. Nosotros como ciudadanos tenemos que exigir, tenemos que ejercer nuestros derechos y sobre todo en este pequeñísimo tema que es el minero, yo me daría más que satisfecho si cada uno de los que está convencido puede realmente ser difusor del daño que nos hacemos como país al no tener esta actividad. Argentina es un país muy curioso, de hecho, ese gran economista que dijo que los países se pueden diferenciar o clasificar entre los desarrollados, los subdesarrollados, Argentina y Japón. Los desarrollados ya sabemos cuáles son, los subdesarrollados también, y Argentina porque nadie sabe cómo puede ser subdesarrollado, y Japón porque nadie entiende cómo puede ser desarrollado. Entonces, y es lógica esta sentencia, si tenemos en cuenta que Argentina es un país que vive a espalda de su cordillera y a espalda del mar. No saca minerales, no pesca, es todo pampa, y no es inteligente. Así que yo aspiro que este tipo de conversatorios, estos espacios, por los cuales vuelvo a felicitarte, Mariano, sirvan como caja de resonancia para que pensemos, para que reflexionemos. ¿Qué país queremos? Hoy es la minería, mañana será otra cosa. Defendamos aquellas industrias o aquellas actividades que puedan sacarnos del lugar en el que lamentablemente estamos. Así que bueno, nada más, esas son mis últimas palabras y nuevo agradecimiento, sobre todo a los asistentes. Muchas gracias, doctor. Creo que no queda más nada por decir, se ha dicho todo. Gracias a todos por estar hasta esta última hora. Ha sido una excelente jornada. Nos estamos viendo en el próximo evento, así que estaremos en contacto. Muchas gracias a todos. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muy bien. Saludos, Mario.